Estamos encantadas y agradecerte muchísimo tu presencia aquí en Barcelona, España, pero aquí en Barcelona en concreto. Y además en estas fechas que todo el mundo tiene tanto miedo y aquí, en verdad, ya ves lo tranquilitos que estamos. Sí, no pasa absolutamente nada. Sí. Pero bueno. El procesamiento auditivo es un nombre que justamente se le da a muchos procesos, es como el sistema visual también, que no es solamente la situación de ver, y también con el proceso auditivo no es solamente la posibilidad de escuchar, sino es cómo enfocamos al sonido, por ejemplo, cuando hay mucho ruido en el ambiente, cuando queremos hacer un zoom, cuando queremos también aplacar todo lo que vendría a ser ruido ambiental, cómo podemos escuchar un sonido si hacemos así, por ejemplo, el oído derecho está recibiendo un tipo de volumen, frecuencia y tiempo, y que es muy diferente al lado izquierdo, pero cómo podemos hacer la interacción entre el oído derecho y el oído izquierdo, y que envuelve ya más, no solamente pasando la información en el oído externo, medio e interno en el cóclea, sino procesamiento auditivo es lo que pasa después de que el sonido entra en el cóclea, una vez que sale del cóclea, y que entra en el tallo. Okay. Entonces, cuando el sonido entra en el tallo cerebral, entra en la parte temporal y después va justamente a donde tenemos el sistema de lenguaje. Entonces, todo ese proceso es procesamiento auditivo, y no es un solo elemento, no es solamente una característica, son muchísimas. ¿Y cómo podemos hacer esto? En diferentes tiempos, diferentes frecuencias, cuando el sonido es complejo, y también discernir lo que es lenguaje y todo lo que es el otro tipo de sonido. Claro, no solamente es interpretar, pero es cómo analizamos el sonido, qué rápido lo analizamos. Y el procesamiento auditivo existe en sí, por ejemplo, en niños que han tenido una historia de fluido en los oídos, infecciones, que han tenido también problemas de desarrollo, pero coexiste con TDA, coexiste con autismo, coexiste con dislexia y con problemas de desarrollo del lenguaje. Entonces, todo esto es a nivel científico, está la evidencia. Por ejemplo, si estamos hablando de TDA, la información, las investigaciones en este momento están diciendo que más del 50% de niños sufren de procesamientos auditivos. Cuando estamos hablando de dislexia, depende de qué tipo de investigaciones estemos viendo, entre 30 hasta el 61% de estos niños sufren de procesamiento auditivo. Si estamos hablando de autismo, se dice que hasta más del 50% de los niños sufren de procesamiento auditivo. Por eso que es muy importante de entenderlo para maestros, para psicólogos, para logopedas, para optometristas. Obviamente, esta es una área que se ha investigado mucho. La mayoría de las investigaciones se han hecho en Norteamérica, en Canadá, en Australia, que es donde yo vengo, pero hay muchísima evidencia, nada más que tenemos que prestarle atención y tratar de hacer algo. Es muy importante con respecto al aprendizaje. Si estamos hablando de un niño que está en una clase solamente con el ruido ambiental, que no puede enfocar a esa información, entonces significa de que ese niño va a perder parte de la información. Afecta a la memoria corta, la memoria de trabajo, está afectando la atención. Y es no solamente la atención, es atención y mantenerle la atención. Entonces afecta la parte también ejecutiva. Bueno, usualmente se ve que un niño no presta atención, y a veces los papás o los maestros piensan de que el niño está teniendo TDA, inatento, y no necesariamente eso es.
Por ejemplo, vemos la atención, vemos que tienen problemas con la memoria corta, vemos que tienen problemas justamente cuando hay mucho ruido en el ambiente, tienen problemas de secuenciar la información, cuando están recibiendo 2, 3, 4, 5 tipos de información y no puede ser que entienda la primera, la segunda, pero después ya de ahí ya no lo entiende. Y eso también afecta a todo lo que vendría a ser el leer, el escribir y el aprendizaje en sí. Hay muchas terapias con respecto a entrenamiento auditivo. Nosotros lo llamamos entrenamiento auditivo en Australia porque es más puntual y clarifica mucho más. Si decimos tomatis o decimos so listen o decimos otro tipo de nombre, entonces no explica sinceramente lo que estamos haciendo. Y además que cuando estamos diciendo entrenamiento auditivo, el desarrollo de la programación que hemos hecho, que tenemos en el centro de donde yo soy la directora, que se llama Listen and Learn Center. Entonces va mucho más allá, haciendo muchísimos ejercicios justamente en esas áreas donde tiene las dificultades. Entonces, cuando decimos que un niño tiene procesamiento auditivo, tenemos que evaluar, sea como un optometrista está evaluando qué parte de la visión, las dificultades específicas, especialmente un optometrista comportamental, que se va a basar en un cierto tipo de análisis, de investigaciones, de ejercicios. Entonces nosotros lo hacemos también con el entrenamiento auditivo, y no es solamente de decir, bueno, el niño va a escuchar música, nada que ver, es hacer ejercicios justamente que asisten al desarrollo de cada uno de estos características, factores, y justamente es poder hacer eso. Si el niño se encuentra que tiene dificultades en la parte figura a fondo, ¿no? Que si cuando vemos la parte visual también la vemos en la parte auditiva, entonces de dar un ejercicio justamente que es para asistir al niño que aprenda, que su sistema nervioso, que todo su parte auditiva aprenda justamente ese tipo de ejercicio. Y entonces se le da ese ejercicio muchas veces, pero siempre incrementando la complejidad del ejercicio. Entonces, y después se puede hacer nuevamente un análisis para ver si el niño ha podido adquirir ese ejercicio, si puede hacer ese tipo de ejercicios sin dificultades. Sí, el procesamiento auditivo nunca podemos ver a ningún tipo de habilidad aislado a los demás. El procesamiento auditivo, el procesamiento visual, es una interacción de los dos, pero también es una interacción, por ejemplo, con nuestra parte que se llama prefrontal lobe, en nuestro lóbulo prefrontal. Entonces, que eso también asiste en la interacción de cada uno de estos sistemas. El desarrollo de nuestros sistemas. Y al poder hacer, cuando hablo de los sistemas, estoy hablando del sistema auditivo, el sistema visual, el sistema de lenguaje, el sistema atencional, el sistema de memoria. Cada uno de esos networks, ¿no? Entonces trabajan en combinación. Y hoy en día ya no se habla más de un sistema aislado a los demás. Todas las investigaciones nos dicen de que tenemos que estar hablando de las conexiones de los networks y la forma de que se pueden esos networks, cómo trabajan juntos. Es una muy buena pregunta, porque usualmente cuando vemos dificultades en un niño, depende si estamos hablando de algo que sea leve, moderado o severo, pero si ya estamos hablando de un diagnóstico, entonces por supuesto que ese niño va a llevar esas dificultades cuando ya son adolescentes y cuando son adultos. Pero definitivamente vemos también adultos que tienen esas dificultades que siempre la han tenido,
o en otras situaciones, por ejemplo, donde el individuo ha tenido un accidente o ha tenido... Yo, como he trabajado mucho también con personas que han tenido lesiones cerebrales, entonces vemos esas dificultades usualmente en ciertos tipos de lesiones. No. Por empezar, la sociedad no sabe de esta área. Es muy interesante. Por ejemplo, en Australia, la Asociación de Audiólogos hace varios años atrás sacó mucha información de que los jóvenes hoy en día que están continuamente con los audífonos bien dentro de sus oídos, estamos viendo a jóvenes que están perdiendo la audición. Pero no empiezan a perder la audición así nomás, usualmente empieza con problemas de procesar información auditiva y después de ahí terminan, muchos de ellos, he visto muchos de estos jóvenes que han perdido parte de su audición. Estamos viendo muchas dificultades también, no solamente en adolescentes, en individuos de 20, 30, 40 años que están teniendo problemas, o sea, que han perdido parte de su audición. Entonces, cuando lleguen a sus 40, 50, 60, van a tener que tener, ¿cómo es que se dice? Los aparatos, los audiófonos. Van a necesitar audiófonos. Y estamos viendo hoy en día gente joven que justamente necesitan utilizar eso, que es mucho más, esto no se veía hace 20 años atrás, esto no se veía hace 40 años atrás, lo estamos viendo hoy en día. No, sordera es cuando perdemos la audición, procesamiento auditivo es cuando no analizamos el sonido claramente, ¿no? Entonces, que significa que la información que estamos recibiendo no podemos analizarla, nuestro sistema nervioso auditivo no la puede analizar y que puede ser un problema de desarrollo, que puede ser porque han tenido fluido, infecciones, los tubos de ventilación, o sea, no es algo tan fácil de explicar porque es complejo, pero usualmente vemos que los niños, si han tenido esos problemas en los primeros 7 años, entonces eso les va a afectar en el colegio, porque, como decir, la parte temporal, el sistema donde analizamos el sonido no ha tenido quizás la habilidad de ejercitar esas vías nerviosas, cognitivas. Entonces, por eso mismo que tienen dificultades después, y más en un ambiente donde no tenemos que aplacar el sonido, tenemos que enfocar, zoning. Bueno, por empezar, el sistema planeamiento motórico y todo lo que vendría a ser postura, equilibrio, balance, estamos hablando del sistema vestibular. El sistema vestibular está al lado del cóclea, ¿okay? Entonces el cóclea es lo que analiza el sonido, el sistema vestibular es lo que analiza el movimiento. Cuando estamos dando terapia auditiva con diferentes tipos de procesos, o sea, de diferentes frecuencias y tiempo, eso asiste muchísimo al desarrollo también del sistema vestibular y también el cerebelo. Entonces, eso afecta, eso asiste la parte sensora motora, eso asiste la parte sensora motora. Entonces, significa de que un niño, y eso es lo que vemos, es cuando empezamos con terapia auditiva, depende qué protocolo estamos utilizando también, que va a haber una mejoría, un avance, los niños van adquiriendo mucho mejor planeamiento motórico, también asiste la parte sensorial y vemos que hay un avance en el niño, que sea el caminar muchas veces, que sea en el correr, en balancearse, en coordinación.
pero también, como dije anteriormente, no podemos decir de que eso es algo aislado. Eso pasa cuando estamos estimulando sí la parte motórica, pero vía el sistema vestibular, pero tiene que ver con la visión. Entonces es la combinación también de todos los sistemas. ¿Cuánto querés que hable? Estoy Ok. Bueno, por empezar, cuando estamos hablando del sistema auditivo, o sea, sabemos de que tenemos nuestro oído derecho y nuestro oído izquierdo, y sabemos que podemos escuchar, si yo hago así como había dicho antes, el volumen, el tiempo, es diferente. Este oído está recibiendo, como decir, la sombra. Pero cuando estamos hablando en estar en un ambiente donde estamos cubiertos por sonido continuamente, es la interacción del oído derecho con el oído izquierdo. Y esa interacción solamente puede pasar por el cuerpo calloso que une la información de un oído al otro. Sabemos que tenemos un oído dominante. También hay muchísimas investigaciones que muestran de que el oído derecho es usualmente el dominante, y investigaciones de niños de 8 a 24 horas después de nacer y teniendo mapeados cerebrales se ha demostrado de que el oído derecho es el dominante, pero también hay todo un desarrollo del oído izquierdo y eso tiene una trayectoria que tiene que ver con el desarrollo del niño y cuando estamos hablando del cuerpo calloso es que también tenemos que analizar, tenemos que hacer test auditivos para ver si el niño está teniendo dificultades en la interacción de la información del oído derecho y el oído izquierdo. Entonces, cuando hacemos estos análisis, estos test específicos, podemos ver si hay una discrepancia entre el oído derecho y el oído izquierdo. Entonces, podemos tratarlo también con entrenamiento auditivo para mejorar eso. Cuando mejoramos eso, entonces, básicamente estamos desarrollando el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso también es la parte posterior, la parte posterior del cuerpo calloso es la parte auditiva, que tiene muchísima más, estoy pensando en la palabra, networks, más fibras, son las más thick, gruesas, y la que más tiene. Y la teoría justamente del por qué es porque se piensa de que el ser humano, si estamos hablando del caveman, la evolución humana, que necesitábamos tener un sistema auditivo perfecto, como decir, ¿no? Porque estábamos dependiendo en el sonido como para darnos alerta de que venía un animal, que venía. Entonces se piensa, la teoría es de que justamente nuestro sistema auditivo, el por qué el cuerpo calloso tiene mucho más fibras para tener la interacción entre el oído derecho e izquierdo, pero porque fue justamente algo para nuestro sobrevivir. Bueno, los mapeados cerebrales justamente, y es algo que también nosotros hacemos en nuestro centro, están demostrando, hacemos mapeados cerebrales antes de la terapia y usualmente, digo usualmente porque a veces hacemos en la mitad de la intervención y al final de la intervención íbamos viendo los cambios, el desarrollo. Es algo que está dando evidencia fisiológica que no se puede discutir, que es así, que estamos viendo la neuroplasticidad en acción cuando estamos haciendo los mapeados cerebrales. Lamentablemente no hay estas investigaciones a nivel así
mundial, son muy poquitas las informaciones, y con respecto a lo que nosotros estamos haciendo en el centro, en nuestro centro en Australia, tengo entendido de que somos los primeros, los únicos en estos momentos que estamos haciendo este tipo de investigaciones, y que estamos en estos momentos en proceso de publicarlos. Y estamos por publicar uno con el profesor ruso, profesor Yuri Kropotov, justamente, que es como decir nuestro mentor, nuestro maestro, y entonces es demostrando la evidencia de que hay cambios cuando se estimula el sistema auditivo, que no solamente vemos los cambios de que el niño empieza o el joven empieza a prestar más atención o puede recibir muchísima información al mismo tiempo, etc., pero estamos viendo los cambios a nivel cerebral.